Y Meinayan Panaikuna y Meinayan Kakushankichis. Nuevamente, amigos, nos volvemos a encontrar en nuestro microprograma de Teswari Maininchis. El día de hoy vamos a conversar un poquito del morfema kama. Vamos a conocer este morfema, así es que si es la primera vez que estás en este video, no te olvides de darle tu valioso me gusta y compartirlo. Muy bien, vamos a comenzar entonces. El morfema kama es equivalente a la preposición hasta, que sirve para delimitar los límites de tiempo y lugar. Veamos algunos ejemplos. Tengo por aquí el ejemplo Lima Cama. Lima Cama quiere decir hasta Lima. Maiman Rinki, Lima Cama. Muy bien, entonces estamos haciendo uso de la preposición hasta como límite de lugar. Lima Cama hasta Lima. Veamos el segundo ejemplo. Watakama. Watakama, Wata significa año, Watakama significa hasta el año. Muy bien, yo me puedo despedir de alguien y decir Watakama, Watakama. Muy bien, ahí tenemos el morfema kama, Watakama. Veamos el tercer ejemplo. Hokpunchay kama. Hokpunchay quiere decir hasta el otro día, hasta mañana en otras palabras. Hokpunchay kama, hasta mañana. Veamos el cuarto ejemplo. Wasikama. Vamos a ir, quiere decir el límite del lugar, estaríamos haciendo referencia hasta la casa. Entonces, en conclusión y en suma, tenemos dos usos importantes del morfema kama en nuestro idioma quechua. Tenemos el uso de tiempo y de lugar, como por ejemplo, watakama, uso de tiempo, y wasikama, uso de lugar. Y por último tenemos esta última palabra y con esto me despido, tupananchis kama. Tupananchis quiere decir encuentro, tupananchis kama. Hasta nuestro próximo encuentro. Muy bien amigos, nos vemos en un próximo video. No te olvides de compartir este contenido.